¿Por qué? Porque todo el que aspira a la luz y la posee, la refleja sin vanagloria, sin orgullo místico, sin orgullo, sino que en forma natural ilumina en la oscuridad. La reflexión sería, ¿por qué nuestra palabra no es fecunda? Y la otra reflexión sería, ¿por qué la palabra no es fecunda en nuestros oídos? ¿Por qué nuestro corazón endurecido no permite que la palabra fluya? ¿Y qué tiene que ver el corazón con el oído? Cuando nosotros en el segundo segmento hablamos sobre el Hijo, la enseñanza del Hijo la trajo el Hijo de Dios, que es nuestro Salvador, el Cristo, Yeshua en Pandirá. Esa enseñanza maravillosa tiene como fundamento la obediencia, la verdad y dar testimonio de ello. Pero también esa palabra, cuando llega a nosotros, produce un rompimiento, una irrupción de las tinieblas que hay en nosotros y que llama Pablo estado pecaminoso o pecado, y que, dijéramos en nuestras palabras actuales, de la ciencia actual, se conoce como psicología, y que en la ciencia pura, que es la que comparto en este programa, se llama psicología crística. En este caso me aparto, me reservo de la psicología catedrática, de la psicología universitaria, porque no vamos ahí. No, esa psicología no desarrolla el ser. Esa psicología desarrolla la personalidad y desarrolla otras cosas, pero el ser no. Y aquí estamos hablando es del ser. Aquí estamos hablando es de la luz. Aquí estamos hablando es del Cristo y de las facultades humanas verdaderas. No estamos hablando ni del yo ni de la persona. Allí nosotros entonces comprendemos que la palabra de la prédica, ¿por qué no llega a un terreno fértil? Hay muchas razones, pero hay una que no está sembrada con amor. Entonces el amor es fundamental para que nosotros podamos acercar al reino de los cielos a nuestros hermanos. Ahora bien, para terminar de dar forma a este último análisis, dice Pablo aquí: y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en su sinagoga os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Entonces, este espíritu de prédica, de difusión de la enseñanza crística, nos conecta entonces con el espíritu de la palabra, con el espíritu del verbo. Y cuando hablamos de ese espíritu estamos hablando de lo que crea, del poder creador. Y este poder creador tiene sus leyes y sus principios. Y dentro de esas leyes y dentro de esos principios, no es posible que una persona como nosotros, que no tiene amor, sino que tal vez tenga una intencionalidad, quiera, dijéramos, usufructuar de alguna manera o sesgar ese espíritu de prédica que viene del verbo en las profundidades del ser. Esa es la diferencia. Sin embargo, cumplimos una labor. Ahora bien, ¿qué quiero decir en este contexto? De que la característica fundamental del individuo en el ser, del individuo que tiene una autodeterminación y tiene una responsabilidad de sí mismo porque está trabajando sobre sí mismo, que es un cristiano, escuchen bien, no estoy diciendo otra palabra, esta persona
puede llegar a ser hijo. ¿Por qué? Porque se está individualizando a la luz de su padre madre, que es su divino Elohim, que es su Yeshua interior. No se está individualizando con una ideología externa, con una cultura externa, con unas leyes externas, con unas costumbres. No, no es producto del mundo externo, no es producto de la materialidad, no es producto de la mente, sino que es el resultado de una obra hecha por sí mismo, edificándose y construyendo humanidad dentro de sí mismo, y lo logró con ayuda de su padre y madre, a través de su Cristo íntimo. Eso sería cómo hacerlo posible. Y dentro de esa posibilidad surge el Hijo, no la criatura. Entonces, cuando el Hijo surge, hay la posibilidad del regreso, del regresar a nuestro Padre Madre que nos creó. Pero ese regreso también tiene una condición, tiene un llamado, que nosotros debiéramos llegar vestidos de traje de boda a ese reencuentro, a esa cita, a ese regreso, y no llegar desnudo. Terminando nuestra edición 22 de Construyendo Humanidad, no debemos, audiencia que me escucha, llegar desnudo de regreso ante nuestro Padre. Esto significa que a la hora de la muerte no lleguemos fracasados, llenos de errores, inconscientes, no. Recuerden que la muerte es la corona de todos y todos moriremos. Pero también recordemos que en ese momento tenemos que hacer presencia ante la justicia divina y ante nuestro Padre Madre. Entonces, si nos presentamos desnudos, sin vestidura, es grave. Reflexionemos sobre la vestidura de luz que habla Pablo, sobre el traje de bodas del alma que está descrito en todos los evangelios, y reflexionemos sobre el tosoma helíaco de los antiguos tratadistas del Alto Egipto de los faraones, donde estudió y se desarrolló no solamente Moisés, sino también Jesús el Cristo, Yeshua en Pandirá, en unos años donde no hay registro supuestamente por allí. La reflexión es esta, a la audiencia que me escuche. Tengamos gratitud por el día que nos toca vivir, porque es la réplica de nuestra vida entera. Aprendamos a vivir en gozo y en gratitud cada instante, porque cada instante es nuestra vida progresiva cuando la tengamos. Pero recordemos que en esa presencia y en esa gratitud, solo nuestro ser nos hará humano a través de su divinidad. Porque no puede haber humanidad sin divinizarse. Y quien nos diviniza es el amor que podamos sentir. Pero ese amor debe ser una acción consciente, porque el amor consciente es el amor en su primicia, en su genuinidad, en su principio, hasta que se vaya cristificando totalmente. ¿Cómo podemos amarnos? Vamos a sentirnos, vamos a perdonarnos, vamos a tolerarnos y vamos a compartir dichosamente sin egoísmo de ningún tipo. Hemos terminado la edición número 22 de Construyendo Humanidad. Gracias infinitas por la audiencia.